juicio más rápido e injusto de la historia, un jurado sesgado y una sentencia que marcó la historia de Estados Unidos. George Junius Stinney tenía solo 14 años cuando fue condenado a muerte por un crimen que no cometió. Décadas después, la verdad salió a la luz y lo que se descubrió te dejará sin palabras. ¿Cómo fue posible una ejecución basada en mentiras? ¿Por qué nadie detuvo esta injusticia? Hoy te contamos el caso más injusto en la historia de Estados Unidos. Una historia que debería haber cambiado la justicia para siempre, pero no lo hizo. George Stinney fue el condenado a muerte joven en la historia de Estados Unidos. Un niño de apenas 14 años cuya vida fue arrebatada por un sistema injusto. 70 años después, la verdad salió a la luz y lo que se descubrió fue escalofriante. Para entender cómo pudo ocurrir semejante atrocidad, es necesario conocer el contexto de la época. Estamos en 1940, en Carolina del Sur, un tiempo donde el racismo y la segregación eran parte del día a día. Aunque la esclavitud había sido abolida, las cicatrices que dejó seguían marcando a la sociedad, que veía como algo normal que las personas fueran separadas por el color de su piel. En un pequeño pueblo llamado Alcolu, fundado por un terrateniente de nombre Alderman, la desigualdad era evidente en cada rincón. Su economía giraba en torno a la ganadería, la pesca y sobre todo la industria maderera. Alderman poseía varios aserraderos donde familias enteras de afroamericanos trabajaban en condiciones precarias. Pero su control no se limitaba solo al trabajo. Incluso el dinero estaba monopolizado. Los afrodescendientes eran pagados con una moneda local que solo servía para comprar en negocios administrados por la familia Alderman, asegurándose de que nunca pudieran prosperar fuera de su dominio. Y como si todo esto no fuera suficiente, el pueblo mismo estaba dividido físicamente por una vía férrea. De un lado vivían los blancos y del otro los afroamericanos, separados por más que solo rieles y madera, separados por una sociedad que ya había decidido quién valía más. Este era el mundo en el que George Junius creció y el mundo que lo condenó sin piedad. Aquí es donde entra en escena la familia Stinney, una humilde familia afroamericana que se dedicaba a la ganadería, intentando llevar una vida tranquila en un pueblo que nunca les dio un trato justo. La desgracia comenzó la mañana del 23 de marzo de 1944. George Junius, de solo 14 años, y su hermana Amy, de 10, caminaban por un sendero tras haber alimentado a la única vaca de la familia. Durante su recorrido, se cruzaron con dos niñas, Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 8. Ver a los blancos en el lado afroamericano del pueblo no era algo común, y menos aún que cruzaran palabras. Pero la inocencia de la infancia no entiende de barreras raciales. Los cuatro intercambiaron un breve saludo, y las niñas preguntaron por pasifloras, unas flores raras que crecen en enredaderas. Los hermanos Stinney dijeron no saber dónde encontrarlas y continuaron su camino, recordando las advertencias de su padre. Cuando salieran de casa, debía ser solo para estudiar o trabajar, nada más. Esa noche, mientras la familia Stinney asistía a una fiesta local, el pueblo entero comenzó a llenarse de rumores inquietantes. Dos niñas blancas del otro lado de la vía férrea estaban desaparecidas. La preocupación creció rápidamente. Fue entonces cuando George le dijo a su padre que él y su hermana las habían visto cerca de la vía férrea, sin imaginar lo que eso significaría para él. De inmediato los vecinos se organizaron para buscarlas, pero como la oscuridad dificultaba la tarea, alguien sugirió retomar la búsqueda a la mañana siguiente. Sin embargo, el amanecer trajo consigo la peor de las noticias. Antes de que pudieran reanudar la búsqueda, alguien las encontró. Betty June y Mary Emma estaban sin vida en una zanja, a 300 metros de la vía férrea, muy lejos de donde las habían visto por última vez. Lo que ocurrió después fue una cacería disfrazada de justicia, y George Stinney se convirtió en el blanco perfecto. Como la familia de las víctimas era blanca, la reacción del pueblo fue instantánea y brutal. Todos los dedos apuntaron hacia la comunidad afroamericana, sin pruebas ni investigaciones previas. El único delito de George Stinney fue haberlas visto con vida. Las teorías sobre lo sucedido comenzaron a surgir, pero la que más convenció a la comunidad blanca fue la más absurda, que el culpable era George Stinney. No importaba que no tuviera la fuerza suficiente para cometer un crimen así, ni que la ubicación de los cuerpos no coincidiera con su testimonio.
La gente ya había elegido a su chivo expiatorio. La policía llegó hasta la casa de los Stinney y arrestó a George junto a su hermano menor. Sin embargo, en el camino sacaron al hermano del coche y lo dejaron libre, porque no era fácil de manipular ni de hacer confesar algo que no había hecho. George, en cambio, era joven, asustado e indefenso. En la comisaría, las tácticas fueron crueles y despiadadas. Lo encerraron durante horas, sin su familia ni un abogado, y le hicieron promesas falsas. Si confiesas, te damos un helado y te llevamos de vuelta a casa. Era un... No sabía que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Finalmente, después de un interrogatorio inhumano, el oficial declaró que George había confesado. Según la policía, incluso reveló la ubicación del homicidio, un clavo de hierro de la vía férrea. La noticia explotó en los periódicos al día siguiente. Niña de 14 años asesina a 2 blancas. Anunciaban los titulares. La verdad no importaba. El pueblo solo quería un culpable. Y lo encontraron en la persona equivocada. La furia del pueblo era implacable. No querían esperar una investigación. Querían venganza. Y la querían de inmediato. Tanto así que las personas más influyentes del poblado exigieron adelantar el juicio. No importaban las pruebas, no importaba la verdad. Solo querían ver a George pagar por un crimen que no cometió. Al día siguiente de anunciarse el juicio, el jurado ya estaba elegido, todos blancos, porque solo ellos podían votar. El juez era blanco, el fiscal era blanco. Incluso el abogado defensor de George era blanco. En toda la sala, él era el único solo, desprotegido y condenado antes de siquiera abrir la boca. Mientras tanto, su familia ya no estaba allí para apoyarlo. Habían sido expulsados del pueblo bajo amenazas de... Si volvían, no vivirían para contarlo. Su abogado, Charles Powden, fue el peor de los traidores. Aspiraba a un cargo público y defender a un niño acusado de asesinar a 2 niñas blancas era un suicidio político. Así que no hizo nada. No presentó pruebas, no intentó desmontar la acusación, ni siquiera se esforzó en fingir que lo defendía. Toda la sala miraba a George con desprecio. Para ellos no era un monstruo, aunque no hubiera ninguna prueba en su contra, y no la sabía. ¿Cómo podía un niño de 14 años, más pequeño y liviano que una de las víctimas, haber acabado con ambas al mismo tiempo? ¿Cómo pudo mover sus ayuda hasta una zanja a 300 metros? Nada tenía sentido. La única prueba era la palabra del oficial Newman, quien aseguraba que George había confesado. Eso era todo. También testificó un joven negro que estuvo presente cuando encontraron los cuerpos, pero su testimonio no probaba nada en contra de George. Aún así, lo usaron para reforzar la acusación. Nadie habló en su defensa. No había testigos a su favor. Su familia estaba lejos, amenazada de muerte. El juicio duró apenas 2 horas. El jurado tardó solo 9 minutos en tomar su decisión. Culpable. La sentencia fue brutal y despiadada. Murió en la silla eléctrica. Las únicas voces que protestaron fueron algunas iglesias, que aunque creían en su culpabilidad, consideraban inhumano ejecutar a un niño. Pero en Alcolú, la compasión no existía para alguien como George Stinney. George fue enviado a prisión, un lugar donde esperaría la muerte, sin haber cometido ningún crimen. Allí, en medio de la soledad y el miedo, encontró a la única persona que le ofreció algo de humanidad en sus últimos días, Wilford Hunter, un joven de 17 años encarcelado por robo de auto. Hunter contaría años después que George vivía sumido en sus pensamientos, con la mirada perdida y el peso de la injusticia sobre sus hombros. La única paz que encontraba estaba en las páginas de la Biblia, el único objeto que tenía en su celda. Una noche, entre lágrimas, George le confesó su mayor angustia. No entiendo por qué quieren por algo que no hice. El 16 de junio de 1944, George se despidió de Hunter con una sola palabra, dicha con resignación: adiós. Solo habían pasado 3 meses desde su arresto, y el que una vez jugó en los campos de Alcolú, ahora posaba para su última foto. En los registros de la prisión, ya no era George Stinney, ahora era simplemente el recluso 260. Le dieron un traje a rayas varias tallas más grande, porque no tenían uniformes para alguien tan pequeño. Luego, lo escoltaron por un pasillo largo y silencioso, con el eco de sus pasos como única compañía. Al final del pasillo, lo esperaba la silla eléctrica. Cuando lo sentaron, surgió un problema que evidenciaba lo absurdo de todo esto. George era demasiado pequeño para la silla.
Los electrodos no hacían contacto y en condiciones normales la no podría llevarse a cabo. Pero los guardias no estaban dispuestos a esperar. Tomaron lo único que George tenía a mano, su Biblia. La colocaron en el asiento como si fuera un simple objeto para ajustarlo, para que su frágil cuerpo alcanzara los electrodos. La misma Biblia que le dio consuelo en sus últimos días fue usada como un cruel instrumento para su acción. Frente a él, un enorme cristal separaba dos mundos. De un lado, George Stinney, un condenado injustamente. Del otro, el jurado, la familia de las víctimas y las figuras más influyentes del pueblo, que observaban la escena sin remordimiento alguno. Un guardia rompió el silencio con la última pregunta. ¿Tienes algo que decir? Con una voz apagada, George respondió: no, señor. No pidió clemencia, no suplicó, porque sabía que no serviría de nada. Acto seguido, le colocaron una capucha que apenas cubría su pequeño rostro y ajustaron los electrodos. El permiso fue dado. Cuando bajaron el interruptor, 2.400 voltios recorrieron su cuerpo. El impacto fue tan violento que la capucha, demasiado grande para su cabeza, se deslizó, dejando su rostro expuesto. Lo que el jurado y la multitud vieron fue estremecedor. George Stinney llorando, su cuerpo sacudiéndose sin control, la baba cayendo de su boca, sus ojos abiertos de par en par, mirando a quienes lo condenaron. Pero la no llegó de inmediato. Hicieron falta 3 descargas eléctricas para acabar con su vida. Cuando todo terminó, lo único que quedó fue silencio. Aquel día, la justicia falló de la peor manera posible. Por décadas, George Stinney fue catalogado como el asesino más joven condenado a muerte en Estados Unidos. Hasta que en 2014, un equipo de investigadores decidió analizar el caso. Y lo que descubrieron cambiaría la historia para siempre. Con toda la nueva información recopilada, se llevó a cabo un nuevo juicio, esta vez con testigos reales y pruebas concretas, algo que nunca se hizo en 1944. Uno de los testimonios más importantes fue el de Amy Stinney, la hermana de George, quien confirmó que sí se habían cruzado con las niñas ese día, pero que después de ese encuentro, ella estuvo con su hermano todo el tiempo, lo que hacía imposible que él hubiera cometido el crimen. Otro testimonio clave fue el del joven que estuvo presente cuando encontraron los cuerpos. Su declaración cambió todo. Reveló que la zanja donde fueron halladas las no tenía rastros de sangre, lo que probaba que ese no fue el lugar donde murieron. Esto desmoronó por completo la versión oficial. ¿Cómo podría un niño de 14 años haber movido 2 cuerpos a 300 metros de distancia y cavar una zanja en tan poco tiempo, cuando en realidad estaba participando en la búsqueda? Las pruebas eran claras. George Stinney nunca fue culpable. Pero ya era demasiado tarde. La verdad comenzó a salir a la luz mucho antes de lo esperado. En 2013, un hombre llamado George Burke hizo una confesión escalofriante en su lecho de muerte. Admitió haber cometido un asesinato. Al principio, nadie sabía a qué crimen se refería, pero las piezas comenzaron a encajar cuando los investigadores revisaron su pasado. Las fueron encontradas cerca del aserradero donde Burke era gerente. Fue él quien sugirió detener la búsqueda la noche en que desaparecieron. Presionó para adelantar el juicio contra George Stinney. Formó parte del jurado que lo condenó a... Estuvo presente el día de su ejecución. Burke manipuló todo el proceso para ocultar su crimen, asegurándose de que un inocente pagara en su lugar. Décadas después, cuando la justicia finalmente probó la inocencia de George Stinney, los cabos se ataron. El verdadero siempre estuvo frente a todos y se salió con la suya. El nombre de George Stinney fue limpiado, pero ¿de qué servía la verdad cuando ya le habían arrebatado la vida? Sus hermanos estuvieron presentes el día que su condena fue anulada, pero en lugar de celebrar, sus palabras fueron desgarradoras. Ninguna ceremonia ni reconocimiento lo traerá de vuelta. Él pagó con su vida por algo que nunca hizo. Una de las mayores injusticias en la historia de Estados Unidos que jamás podrá ser reparada. ¿Conocías esta terrible historia?